Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos hoy, nada más y nada menos que en Don Bayabas. Gracias a la agencia por recibirnos. Y estamos hoy también con Silvana Antoniazzi, ella es VP de Marketing para Conusur de Visa. Gracias, Chivi, para quienes te conocemos por estar hoy charlando con nosotros, un poco sobre la industria, pero también puntualmente sobre lo que vienen haciendo con la marca. No, gracias, Rob, por la invitación. Siempre un placer compartir cosas con el grupo que han formado tan sólido y donde hay tanto aprendizaje. Así que buenísimo, si sirve para algo contar lo que hacemos, Claro. siempre me van a tener acá. Claro que sí. Bueno, hablemos un poquito de eso, de términos de la industria en general, cuáles son esas transformaciones que de alguna manera como líder de una marca como Visa estás viendo, qué es lo que llama más la atención, ¿no?, de este último tiempo en términos de cambios. Sí, bueno, en la industria de medios de pago, que es la industria en donde nos movemos nosotros, estamos viendo un alto impacto, una transformación en la forma en cómo tocamos al consumidor, motivada principalmente por la digitalización, por la inteligencia artificial y cómo esos dos conceptos vienen impactando el comportamiento y los hábitos de consumo de nuestros consumidores, vale la redundancia, ¿no? Particularmente tenemos hoy día un consumidor que en el caso de los medios de pago es más exigente con las experiencias, busca mayor rapidez porque tiene obviamente más acceso. Entonces a nivel de transaccionalidad estamos pasando como de un modelo transaccional a un modelo de experiencias, en donde la rapidez, la seguridad, la inmediatez y el, digamos, frictionless que le decimos nosotros a la forma de pagar sin ningún tipo de problema es ya una demanda, ¿no? No es una cosa que esperas, sino realmente algo que si no sucede así, no es opción. Si no sucede así, vas a tener rechazo del consumidor. Así que estamos motivando un poco el camino a que la gente acceda a esa tecnología, la entienda, la conozca y así tenga obviamente niveles de satisfacciones mayores. Y ahí digo, esto es un poco tendencia que se ve a nivel general, pero ¿cómo de una manera la propuesta de valor de Visa evoluciona acorde también a esa evolución del consumidor y a esa digitalización? Sí, te voy a poner el ejemplo de transporte, que es en lo que estamos muy enfocados el día de hoy. Recién, hace muy poquito, en diciembre del 2024, se lanzaron en Argentina los pagos abiertos en los medios de transporte. Y Visa lideró un poquito todo lo que tiene que ver con la gestión y la apertura de esos pagos abiertos en el sistema de transporte porque desarrolló la solución que está hoy día habilitada en Subte. Y después de Subte avanzó a buses y también tenemos a trenes, ¿no? Entonces, ese cambio tan grande que ha tenido el consumidor de pagar con un medio de pago cerrado, como era la tarjeta especial para pagos en el subte, y llevarlo a que realmente el consumidor pueda pagar con la opción que prefiera, es un cambio hermoso, muy importante, porque además equipara a Argentina con lo que sucede en otros países del mundo. En otros países del mundo hace ya muchos años la gente paga con la opción que quiere, pero implica una serie de pasos, ¿no?, que tienes que acompañar al consumidor y al punto de venta, que en este caso sería el molinete del subte, a que se entienda la introducción de esta tecnología. Entonces, así que desde el 2024 tenemos encendida una iniciativa, no le digo campaña a propósito porque es algo constante, porque un cambio de hábito lleva tiempo, el aprendizaje o el reaprender toma mucho tiempo, pero que nos tienen muy, muy orgullosos con lo que vemos hoy día, ¿no? Sí, y yendo un poco a esto, ¿no?, que tiene que ver, bueno, en este caso con el transporte, digo, pero en términos generales con las distintas propuestas de valor que una marca como Visa va ofreciendo al consumidor, en un contexto, en un escenario saturado de ofertas también y donde muchas veces el atractivo pasa por la promoción, pero a veces eso se acaba también, ¿no? ¿A dónde ponen el foco desde Visa para de alguna manera ser la opción elegida por el consumidor, que sea atractivo y que trascienda esto de la promo, el beneficio inmediato? Mira, yo creo que lo hermoso de trabajar en una compañía como Visa es que marketing está integrado transversalmente en toda la compañía. Y eso hace que cuando nosotros vemos una oportunidad dentro de las prioridades obviamente estratégicas que tenemos, que en el caso de digitalizar los pagos abiertos es promover los pagos usando métodos digitales y electrónicos, ¿no? Es un poco el objetivo que tenemos nosotros como marca, que el consumidor nos elija y no elija el efectivo, por ejemplo, ¿no? Elija pasar un poco o creer en en una transacción segura como la que es pagando con Visa. Entonces, nosotros empezamos el diseño de lo que va a ser la iniciativa
no al final, no es que hacer la campaña y lanzar, sino realmente somos parte del equipo pensador de cómo una funcionalidad que es el pago sin contacto, estamos nosotros ahora trabajando muy fuerte sobre pago sin contacto dentro del celular, que es paga con Visa sin contacto desde tu celu, em, desde que nace, ¿no? La funcionalidad nace y existe la tecnología, cómo esa tecnología va a ser implementada en los distintos tipos de proyectos, nosotros estamos desde ahí. Entonces eso nos permite justamente entender cuáles son las etapas por las que tiene que pasar el consumidor, que es lo que nosotros vemos finalmente, para adoptar esa tecnología. En el caso de transporte era sumamente importante educar al consumidor sobre cómo hacer ese pago que no tiene la costumbre de hacerlo con una credencial Visa. Con la tarjeta física tal vez era más simple porque la sube en lugar de la Visa, perfecto. Pero nosotros estamos promoviendo pagos en el celular, que es una tendencia que vemos muchísimo en el mundo de cómo el consumidor, y en Argentina también, cómo el consumidor argentino está adoptando pagos, ¿no? Usando billeteras digitales, usando tecnología NFC. Y eso implica una preparación previa. Entonces tenemos que explicarle a ese consumidor que para pagar más rápido, más fácil, más seguro, obvio con promoción, que ahora llegamos ahí, tenía que antes cargar su tarjeta en el celular. Entonces en ese momento recuerdo clarísimo la reunión como de revisión de equipos interdisciplinarios, como sí, hay que hacer la demo, ¿no? Hay que hacer el, el video El educativo, tutorial. el tutorial, exactamente, ¿no? Y nosotros, pucha, tutorial, qué aburrimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para conectar con un consumidor más joven, más piola, que tiene acceso a muchísima información muy rápido y no caer en el video, pues, no aburrido de miras esto y lo otro? Y es así que llegamos a Alexis Moyano. Alexis Moyano es un humorista argentino, para quienes no lo conocen, brillante. Y él, desarrollamos con él, que entendió muy rápido, porque además es un Gen Zer, qué necesitaba decirle a la gente para que cargara la tarjeta en el celular y hacerlo de una forma didáctica, y con él creamos a un personaje que es un gato que te enseña y te explica de una forma graciosa, simpática, utilizando mucho color, que cargar es fácil y que básicamente tienes que hacerlo porque si no estás atrasado en la vida, ¿no? Y trabajamos en eso, en que la gente sepa cómo cargar la tarjeta, sepa cómo utilizarla, mucho tiempo. Estamos ya desde diciembre del año pasado, ¿no? Generando ese tipo de mensajes, que es una de las plataformas, que es la plataforma de educación. Y bueno, sobre eso también trabajamos todo lo que es la plataforma de Value Proposition, que es por qué con el celular es más rápido, más fácil, ¿no? Y sin contacto, por qué tienes que elegirla. Y ahí hay condiciones que son súper claras y que son muy valiosas, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que es la tecnología NFC, a diferencia de la tecnología con la que el argentino aprendió a pagar con el celular, que es el QR, no necesita Wi-Fi, no necesita datos, no necesita escanear, simplemente acercas el celular y la transacción pasa. Y eso era una propuesta de valor sumamente interesante, conectada a lo que hablábamos al inicio de esta desesperación de un UX que no sea frictionless, ¿no? Entonces esa era la segunda plataforma sobre la cual trabajamos esta iniciativa. Y obviamente la tercera tiene que ser la promoción, más en un país como Argentina, en el que el argentino, para motivarse a probar algo, necesita ¿no? un caramelo, y desarrollamos ahí una, una serie de promociones que venimos teniendo hasta el día de hoy, como diferenciar inclusive como pagos con tarjeta que con pagos por el celular, que motiva a la gente a hacer ese primer uso. Entonces tenemos la educación de carga tu tarjeta, por qué tengo que utilizarla, toma esto para que pruebes, y después, que también fue algo que nos funcionó sumamente bien, es no ir como Visa solos, solamente. O sea, tenemos una plataforma muy importante con inversión Visa y solamente de la marca Visa, pero casi generamos un movimiento en la industria. Fuimos a los emisores, a nuestros emisores Visa, y le dijimos, che, esto tiene un potencial tremendo, vamos juntos en ciertas acciones, ¿no? Y eso nos permite tener más capilaridad, sobre todo hacia el interior, ¿no? Donde los bancos, hay ciertos bancos que están muy enfocados en ciertas zonas del interior, y hacer una plataforma amplificada, incluso más grande que la que teníamos nosotros, ¿no? ¿Y cómo viene evolucionando la adopción? Y digo, porque vos mencionabas como un paso muy importante que esté también preparada la infraestructura, ¿no? Digo, es una inversión del caso de ustedes desde Visa, pero también es una inversión a nivel transporte, digo, hay muchos jugadores que tienen que apostar a lo mismo y tienen que estar convencidos de la importancia que tiene esto para el usuario, ¿no? Están viendo cómo se avanza en términos, o sea, en términos
de adopción, el consumidor lo prueba, es fácil, ¿dónde están las fricciones? Usando ese mismo término que por ahí es donde ustedes desde marketing también aprovechan en la comunicación para ir abordando, ¿no? Eso. Correcto. Esto que hablamos de diciembre del 24, que fue el lanzamiento en pagos abiertos, es como uno de los hitos, ¿no? De pagos digitalizados utilizando tecnología NFC, pero esto viene de muchos años de trabajo previo. Hay que preparar el ecosistema para llegar a ese momento en el que ya yo le pueda hablar al consumidor, ¿no? Y se ha trabajado muy de la mano con los adquirentes, que son las empresas que conectan a la red Visa con los comercios, muy de la mano con los emisores que tenían preparadas las tarjetas físicas para contactless y ahora habilitando billeteras digitales en sus plataformas, ¿no? Apple Pay, Google Pay, Modo, son billeteras que hoy día funcionan con NFC. Y eso pasó, digamos, años atrás, hasta diciembre del 24, que fue como un hito muy grande por lo que pasaba en el transporte. Hoy día esa parte del ecosistema ya está al 99, por no decirte 100%, tanto en emisión de tarjetas contactless como en POS que aceptan pagos tanto contactless con tarjeta como con celular. Así que hay habido un trabajo de muchos años muy fuerte que ha tenido logros ya casi al 100%. Yo creo que el pain point más importante el día de hoy es la tecnología de los teléfonos, ¿no? Los teléfonos no todavía, de hecho estamos, te digo, optimistamente en 50%, yo creo que son un poquito menos. Los teléfonos smartphone de Argentina no necesariamente vienen con la tecnología NFC incorporada porque no existía antes las billeteras para poder utilizarse en el día a día. Entonces, eh, las marcas decidieron, ¿y para qué vamos a poner esta funcionalidad si no funciona en Argentina? Hoy día está cambiando ese panorama. Ya los smartphones desde el más económico viene con la tecnología. Es un momento de esperar a que el parque termine de cambiar para que ese joven que tiene un teléfono smartphone pueda tener la tecnología NFC que requiere el teléfono para poder utilizarlo en el punto de venta. Yo te diría que ese es el pain point hoy día en el que estamos trabajando, digamos, más fuertemente, ¿no? Vos hablas todo el tiempo y haces mucho hincapié en los jóvenes. Digo, ya vienen trabajando ya hace mucho tiempo con un foco muy importante ahí. Ahora, ¿qué pasa con las otras generaciones? ¿También están prestando atención a esto? Digo, desde el punto de vista del usuario, entiendo que es algo sumamente relevante y muy beneficioso también. ¿Cuesta más? Cuesta más dependiendo. Si estamos hablando de consumidores que tienen hijos Gen Zers, cuesta menos. Porque el Gen Zer es un influenciador en su casa, es un educador compulsivo de uso de tecnología. Entonces, lo que él utiliza, probablemente en la casa se va a utilizar. Ese grupo es más fácil. Otro grupo fácil es el viajero, porque el que viaja se va a cualquier lado del mundo y ve Todo todo lo resuelve con el celular. todo lo resuelve con el celular. Entonces, ese que probó afuera y viajó y vio en donde sea, Brasil, Estados Unidos, lo que fuera, uy, se paga con el teléfono, va a tener la curiosidad de traerlo en Argentina. El más difícil es el que no tiene uno o el otro. Ese es el que va a costar un poquito más que adopte esta nueva forma de pago. No es el más temeroso, uy, ¿cómo será? ¿Será seguro? ¿No? Sí, bueno, la seguridad es algo también que Sí, al usuario le preocupa y le ocupa, ¿no? Digo, ahí totalmente, también hay algo de concientizar y de educar y de que totalmente, entiendan que totalmente. termina siendo mejor Es súper, también. súper seguro. Y ahí, felizmente, Visa tiene las credenciales, ¿no? Visa es una marca. Nosotros somos un negocio de confianza y seguridad en medios de pago, ¿no? La tecnología está por detrás, pero el consumidor nos asocia a confianza, a seguridad. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, che, esto es seguro, a que otro le diga, esto es seguro. Claro. Así que hacemos mucho hincapié en nuestros mensajes sobre esa idea, ¿no? Que es una forma segura, rápida, fácil de pagar, ¿no? Chivi, más allá de, bueno, de estas cuestiones que venimos hablando y que están haciendo foco hoy, que tienen mucho que ver con transporte, ¿cómo visualizás en términos de tendencias lo que viene? ¿Cómo de alguna manera están viendo los medios de pago, lo que tiene que ver con el comercio y de alguna forma qué rol quiere tener Visa, ¿no? En este escenario que visualizan? Sí, bueno, ahí va a haber un antes y un después con el uso de la inteligencia artificial de forma profunda, ¿no? De hecho, lo hablamos en el MMA la vez pasada en un evento que tuvimos. Visa ya presentó hace un par de meses el Visa Intelligence Commerce, que es el uso de la inteligencia artificial para el comercio, pero no como un consultor como es ahora, porque hoy día ya existe la inteligencia artificial conectada al consumidor, ¿no? El consumidor pregunta, pide propuestas para poder hacer sus análisis y tomar una decisión un poco más informada. Eso, check, ya está, y está todo el mundo en eso, Argentina incluido.
El siguiente paso a eso es que tú ya no necesites ni siquiera decidir una compra. Si te vas a comprar, no sé, algo carísimo o algo muy pensado, sí, le puedes decir a la inteligencia artificial, no me lo decidas por mí. Ahora, si está tu refrigeradora vacía y tu refrigeradora es una refrigeradora inteligente, que se da cuenta cuando faltan los huevos o la leche, ¿para qué te va a decir a ti consumidor si le puede decir a tu agente de comercio de inteligencia artificial? Decirle, che, agente, faltan huevos. Entonces un día vas a abrir la puerta y te va a aparecer el pedido ya solito, porque se hablaron todos entre ellos, entre lo que faltó en tu casa, y los agentes de inteligencia pidieron a agentes de inteligencia de los comercios. Eso es lo que viene. Y no viene en 1000 años. Eso ya hay pilotos que está desarrollando Visa, no todavía en Argentina, pero en países como Estados Unidos, que obviamente van a hacer propuestas sobre las cuales se van a trabajar las correcciones que se necesiten, etcétera. Pero en los próximos años seguramente vamos a tener los primeros casos en Latinoamérica y ojalá Argentina, siendo un país que lidera, digamos, esos temas, pueda ser uno de los que apliquemos esos pilotos. Pero lo que vemos es muy entretenido, sobre todo desde el punto de vista de marketing, porque los marketineros vamos a tener la gran misión de agregar un segmento objetivo en nuestro targeting, ¿no? Ya no va a ser solo el consumidor final, ni va a ser solo el comercio, va a ser los agentes de inteligencia del consumidor Gran desafío ahí. Los y del quiero ver comercio. a los marketers convenciendo a los agentes de IA, ¿no? Tal cual, convenciendo a los agentes de IA entre ellos, ¿no? El de comercio y el de consumidor, para que se dé la decisión de compra que termina afectando al consumidor y al comercio, pero sin que ellos sepan, simplemente con los prompts correctos para hacer esa determinada compra. Así que va a estar entretenida Va a la estar cosa. entretenido. Y mencionabas recién, si bien son pilotos que hoy están a nivel global y que a poco uno espera que empiecen a llegar a países como los nuestros, ¿cómo estás viendo el desfasaje hoy entre la adopción de determinadas tecnologías o soluciones de este tipo? ¿Cómo lo has visto también en el pasado versus los mercados como Argentina? ¿Qué es lo que de alguna manera frena un poco y cuál es el gap, si ese gap se achicó o no? Sí, sí, yo creo que a medida que pasan los años, los gaps se achican, ¿no? O sea, de repente hace, no sé, 10, 12 años atrás, sí, Argentina estaba atrasado comparativamente con el mundo, pero yo creo que la tecnología evoluciona tan rápido que no te da el espacio a quedarte tan atrás mucho tiempo. Entonces, hoy día, de hecho, las mismas compañías, los lanzamientos antes de este tipo de tecnologías o de innovación eran en grupos más pequeños, se iban haciendo como el deploy más de poco en poco, ¿no? Hoy día se atreven a dar una conferencia global diciendo Visa Intelligence Commerce porque se sabe que el rollout va a ser más fácil, porque no importa el país en el que estés, salvo, y más si las economías son economías con cierta estabilidad, ¿no? Argentina es un caso particular, somos un caso de estudio en todos lados, porque con economía complicada y todo, es gente muy tecnológica, es Claro. gente donde salen un montón de fintechs, es gente que no deja de viajar. No, y con un consumidor también que de alguna manera te va como subiendo la vara y te Tal exige cual, que vayas como implementando tal y cual, mejorando, innovando tal para dar cual. un mejor servicio, Tal cual, ¿no? sí. Por eso yo creo que una de las características que la tecnología trae es eso, ¿no? Que el catch-up que antes tomaba mucho tiempo en lo analógico, hoy día la tecnología te permita ser más masivo, ser más eficiente globalmente, ser más económico globalmente. Yo no creo que sea algo que tarde muchísimo, a pesar de que no somos país de primer mundo, en este nivel, porque es consumidor masivo. A veces es algo muy acotado y tal vez ahí sí, ¿no? Pero en el caso de Argentina yo lo veo en el futuro cercano. Sí, como a modo de cierre y un poco alineado con lo que venimos charlando y entendiendo un poco todo lo que se viene, lo que ya está pasando y este escenario que de alguna manera caracteriza a Argentina, ¿cuál es el lugar que quiere de alguna manera tener, sobre todo marketing, el área de marketing de Visa, en este nuevo escenario, en estas nuevas conversaciones que surgen, en estas nuevas posibilidades que nos trae la tecnología? ¿Qué rol tiene tu área para impulsar la adopción, para que de alguna manera también eso traccione de cara al negocio, ¿no? Ujú. Sí, de vuelta dentro de en la compañía, marketing es un área que reporta al CEO globalmente, entonces somos como transversales en todo sentido, ¿no? Y la compañía, más allá de pensar en proyectos al externo, como este que estamos hablando, Visa Intelligence Commerce y qué sé yo, piensa mucho al interno. Entonces, hay ya varios años hacia atrás venimos trabajando en incorporar cada vez más en nuestros procesos todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. em,
hay mucha educación. Los que trabajamos en Visa estamos constantemente capacitándonos sobre las cosas nuevas que hay a nivel de inteligencia artificial, y cómo eso va a hacer más eficientes nuestras decisiones, pero también cómo de eso vamos a aprender lo que el consumidor se va a llevar, porque cuando tú vas aprendiendo de cómo se utiliza la inteligencia artificial a la interna, te vas dando cuenta, esto es relevante para el consumidor, esto no, ¿no? Y desde marketing nos toca eso, nos toca ser veloces en encontrar esos insights marcados por la inteligencia artificial que van a seguir haciendo que la conducta del consumidor cambie. Hoy día la conducta del consumidor viene cambiando, no tiene paciencia, es buscador compulsivo, hace sí, consigue información por todos lados. No es el mismo consumidor yo que le pregunta a Google algo, mi hija que le pregunta a TikTok a todo. O sea, Google no, ¿no? Em, y esos cambios van a seguir dándose por la inteligencia artificial, ¿no? A medida que yo creo que la clave va a ser en que terminamos de aprender cómo enseñarle a la inteligencia artificial lo que es propicio para uno, ¿no? Eso Ahí va a ser la clave. ahí va a ser la clave, sí. Bueno, gracias, Chivi, una vez más por estar con nosotros, hablando un poquito y reflexionando sobre lo que pasa y lo que viene, ¿no? Que también está bueno tener como un panorama futuro. Te agradecemos mucho. No, gracias por el espacio, siempre muy, muy divertido y muy contenta de estar acá compartiendo este granito de arena que ojalá sirva de inspiración para que todos podamos montarnos en lo que se viene, ¿no? No solo en medios de pago, sino que ojalá todas las industrias podamos llevar este futuro que se ve tan lejano a lo cerquita que está. Tal cual, ojalá así sea. Gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos en un nuevo episodio.